Qué importante es manejar el vocabulario de cada una de las actividades que realizamos, ¿verdad? Yo creo que es una de las bases más importantes de la comunicación, que hace que cuando dos personas conversan y hablan de un concepto, el concepto signifique exactamente lo mismo para ambas. Imagina por un momento que un amigo te cuenta que le tenían que realizar una ligamentoplastia con técnica bitunel, implante ontológico de tendones de pata de ganso sujeto con tornillos interferenciales reabsorbibles, pero que al final le hicieron una menisectomía parcial selectiva y retracción técnica del LCA remanente mediante el uso de vaporización por radiofrecuencia capsule. Supongo que, salvo que seas médico también, se te habrá quedado la misma cara que a mí. He podido intuir algo, pero realmente no me he enterado de nada, y por supuesto sería incapaz de repetirlo o de entender o inferir las posibles consecuencias de cada una de las dos alternativas. Ahora piensa, quizás no te ha pasado, pero imagina, si no te dedicas mucho al bricolaje, pues cuando vas a la ferretería a comprar algo, la cantidad de opciones que existen. Te recomiendo que veas este vídeo simplemente para que tengas una idea. Realmente lo único que te quiero hacer ver es que, igual que en estos dos ejemplos, el mundo de la gestión de riesgos tiene su propio vocabulario y que quizás es una de las primeras cosas que debas entender y explicar y asegurarte de que todo el mundo lo entiende de la misma manera. Créeme, evitaremos con esto muchísimos equívocos y frustraciones. Vamos con algunos conceptos básicos, en los que iremos entrando más adelante a lo largo del curso. Bueno, ya hemos visto el de riesgo, ¿vale? La probabilidad de que algo ocurra o no y de que si ocurre pueda causar un daño. Sobre este concepto no incidiremos, ya que lo hemos presentado, como he dicho, en la parte 1 y hemos hablado muchísimo sobre él. No en vano es el protagonista de nuestra historia. Vamos a ponerle un apellido, riesgo inherente. Es la cantidad de riesgo que existe antes de cualquier medida o respuesta que se le pueda dar. Es el riesgo en estado puro, por decirlo de alguna manera. Se trata, por tanto, de la probabilidad de que ocurra algo sin que hayamos tomado ninguna medida para mitigar dicha probabilidad, y además de que cause un impacto que todavía no hemos considerado en mitigar. Por ejemplo, si yo me planteo una actividad deportiva cualquiera, por ejemplo, esquiar, el riesgo inherente sería el asociado a esa actividad en su estado puro. Pongamos que mi objetivo es deslizarme esquiando por una pista negra. Para los que no estáis familiarizados con la categoría de las pistas, el negro, las pistas de color negro son las más complicadas y reservadas normalmente para esquiadores expertos. Inicialmente el riesgo inherente sería el de la probabilidad de sufrir una caída por el posible impacto de la misma. Como ves, solo hemos tenido en cuenta el propio riesgo de la actividad y de la consecución del objetivo, que es deslizarme por una pista negra. Ahora imagina que mi objetivo es deslizarme por una pista azul, que son las destinadas a los principiantes. Seguramente la probabilidad de caerme por el impacto de una posible caída será menor, ¿no crees? Vemos de esta manera cómo ya podemos empezar a establecer comparaciones entre riesgos inherentes. Dos actividades con dos objetivos distintos pueden compararse en cuanto a su nivel de riesgo inherente. Tercer concepto. La respuesta al riesgo es la decisión sobre la manera en la que se va a gestionar el riesgo inherente que tenemos delante. Recordemos que había 4 posibles respuestas genéricas ante el riesgo: aceptarlo, evitarlo, transferirlo o mitigarlo. Para cada una de estas alternativas debería describir la manera en la que voy a ejecutarlo, pero esto lo veremos en la parte siguiente, en una de las partes de este capítulo. De momento solo quiero que recuerdes que existen estas 4 alternativas y cuáles serán. Siguiente concepto, el riesgo residual es la cantidad de riesgo que quedaría después de haber aplicado las medidas de respuesta que hayamos decidido. Si continuamos con nuestro ejemplo del esquí, por ejemplo, pues en el primer caso teníamos una actividad con un objetivo, que era deslizarnos por una pista negra. Habíamos dicho que la consecución de este objetivo tenía un riesgo inherente definido por la probabilidad de una caída multiplicado por el impacto de la misma. Imagínate que ante este riesgo inherente, mi respuesta de entre las 4 posibles es evitarlo, por ejemplo. Articulo mi respuesta, que es evitarlo, de la siguiente manera: no ejecuto la actividad y por tanto renuncio a mi objetivo. ¿Cuál sería mi riesgo residual en este caso? Pues evidentemente sería 0, es decir, no tendría ningún riesgo. Ahora piensa, sin embargo, que mi respuesta al riesgo fuera de entre las 4 posibles, pues elegiría esta vez mitigarlo.
y que articulo esa respuesta de mitigación a través de una serie de controles que impactan en cada uno de los componentes del riesgo. En primer lugar, para reducir la probabilidad de caída, pues podría hacer lo siguiente: realizar prácticas de entrenamiento en pistas más fáciles. Hago un curso de perfeccionamiento con monitores profesionales. Selecciono y preparo el material asesorado por profesionales. Espero un día en el que la nieve esté en perfectas condiciones. Planifico mi bajada para hacerlo acompañado con alguien de nivel que me vaya dejando las huellas por las cuales yo me puedo deslizar. Espero un día con una visibilidad óptima, que haya luz solar, que la climatología sea perfecta. Me mantengo en un estado físico perfecto, adecuado para hacer esta actividad. Me acuesto prontito el día anterior para poder estar alerta y haber descansado bien. Para reducir el posible impacto, realizo la bajada con un casco integral de esquí. Utilizo protecciones en las zonas más vulnerables. Evito que haya hielo en la pista, bajo un ritmo que sea lo más controlado posible. Caliento bien, sobre todo, las articulaciones. Después de estas medidas, ¿cómo creéis que será mi riesgo residual? ¿Más alto o sensiblemente más bajo que el riesgo inherente? Sinceramente yo creo que habríamos conseguido reducir de manera importante tanto la probabilidad de una caída como, en caso de caernos, el impacto de esta. Volveremos sobre estos conceptos más adelante, porque es absolutamente imprescindible que los entiendas bien y que los manejes con muchísima soltura para poderlos explicar en tu compañía, en todo tu círculo de relaciones dentro de la compañía, que formen parte de vuestra cultura. Pero de momento lo único que necesitas saber es, o lo que necesitas saber principalmente, es que el riesgo residual es igual al riesgo inherente menos el efecto de las respuestas que has metido en marcha para gestionar el riesgo. Veamos ahora dos conceptos adicionales que están muy relacionados entre sí y que explicaremos de manera conjunta. Por un lado, el apetito de riesgo, nivel y tipo de riesgo que se está dispuesto a asumir para la consecución de los objetivos, y la tolerancia al riesgo, nivel de variación máxima con respecto al apetito de riesgo, o también el nivel máximo a partir del cual no se podría asumir más cantidad de riesgo. Estos dos conceptos son necesariamente articulados en base a unos indicadores o métricas bien definidas, sobre las cuales se establece un valor objetivo y sobre él se definen los niveles de tolerancia. Imagina una determinada entidad financiera que tenga como objetivo mejorar la solvencia de la misma. Para ello, por ejemplo, establecería un ratio de solvencia del 14%. Ese sería su apetito de riesgo, con una tolerancia del 11%, es decir, que como mucho, en el peor de los casos, podría asumir el ratio dejándolo en el 11%. Profundizaremos en estos conceptos más adelante. Otro concepto que debes manejar, el del riesgo emergente. Riesgos no identificados en un momento determinado y que van surgiendo o se van incorporando a la matriz de gestión de riesgos a lo largo de un periodo. Conviene realizar una monitorización continua del entorno en el que la compañía opera, tanto externamente como en el día a día de las operaciones. Ejemplos clásicos de riesgos emergentes que podríamos ver: el lanzamiento de nuevos productos o servicios no planificados, un cambio de estrategia no prevista, por ejemplo, cambios legislativos o normativos que no estaban en el radar de la compañía. Los riesgos emergentes suelen hacer mucho daño a las empresas, sobre todo a las no estructuradas en cuanto a la gestión de riesgos, ya que carecen de mecanismos de monitorización, análisis y decisión ágiles para tomar respuestas adecuadas, es decir, les pilla desprevenidos. Este tipo de riesgos requiere un profundo proceso de anticipación para evitar ser sorprendidos. Algún ejemplo clásico en el que últimamente muchas compañías están siendo cogidas desprevenidas vienen de las redes sociales y del poder de expansión y de multiplicación de cualquier efecto, ya sea positivo o negativo, que éstas poseen. La monitorización de nuestra presencia en las redes sociales debe superar las clásicas métricas de vanidad. Por ejemplo, cuántos likes, retweets, comentarios, seguidores, recomendaciones tenemos. Y debe estar encaminada también a detectar tendencias de opinión entre los consumidores y los clientes. Piensa en empresas de moda que monitorizan las redes para saber cómo están reaccionando los clientes a los últimos modelos, a las campañas de rebajas, realizando todo tipo de métricas sobre este tema. Pero pasan por alto algunos comentarios negativos sobre la atención telefónica recibida cuando han hecho alguna consulta o sobre las devoluciones de productos que han realizado.
Quizá esos comentarios negativos indican que tenemos un problema en nuestro proceso de gestión de devoluciones con el proveedor externo, o que nuestro call center no está lo suficientemente bien dimensionado o motivado o entrenado para gestionar esas llamadas. Y en realidad nos están poniendo de manifiesto dos potenciales riesgos emergentes que no tenemos controlado, que no teníamos identificados, ya que nuestra monitorización de las redes sociales se centraba en saber lo bueno y lo geniales que éramos, ¿vale? Es solo un ejemplo, pero espero que te pueda ayudar a reflexionar sobre dónde y cómo buscar esos potenciales riesgos. Otro concepto adicional que debes manejar muy bien, control. Cada una de las actividades encaminadas a reducir o eliminar bien la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o de un evento de riesgo, bien el posible impacto en caso de manifestarse o incluso ambos. Veremos mucho más sobre este tema cuando dediquemos la parte exacta a la atención del control. De momento, para que te vayas familiarizando, te dejo algún ejemplo de clasificación de controles. Pero recuerda que un control es la manera de articular cada una de las posibles respuestas que se puede dar ante un riesgo, pero no es la única. Esto es lo que más te van a pedir siempre. Oye, hay que poner un control, o haz más controles, o los controles no están bien. Es muy importante que como experto en gestión de riesgos que vas a ser, analices tranquilamente cuál es el objetivo, el riesgo del que se está hablando, que esté perfectamente descrito y valorado, y que conjuntamente con la dirección les ayudes a decidir cuál es la mejor de las 4 respuestas posibles. Y sobre todo que hagas pedagogía de que no siempre un control es la mejor de las opciones, ni la única. Bien, vamos a ver alguna pequeña clasificación. Controles automáticos. Aquellos que se ejecutan sin intervención humana, por ejemplo, el check que hace una pantalla de login cuando solicita usuario y contraseña, la verificación que hace un sistema de que un DNI tiene el formato correcto. Controles manuales. Aquellos que se ejecutan necesariamente con la intervención humana y sin intervención de otro tipo, como por ejemplo la firma en papel de facturas, la comparación visual entre dos documentos, la verificación del contenido de un armario de documentación, etc. Controles semiautomáticos, aquellos que tienen parte de ejecución automática y parte de ejecución manual. Por ejemplo, la comparación de la información contenida en dos archivos que se han producido de forma automática. Controles preventivos, los diseñados para prevenir que se produzca el evento de riesgo. Por ejemplo, una vacuna que previene una enfermedad, un limitador de potencia que previene un fallo eléctrico. Controles detectivos, los diseñados para detectar errores y fallos, como por ejemplo los checks que se introducen en las hojas de cálculo, que advierten de si dos cantidades que tienen que ser iguales lo son o no lo son. Los detectores de humo en las instalaciones, los detectores de fugas de agua, etc. Y por último, en esta clasificación, los controles correctivos. Los diseñados para la corrección de errores en ocasiones también actúan como detectivos. Por ejemplo, la restauración de datos tras un ataque de un virus sería un control correctivo.